Hola, hola, buenas tardes. Hoy día estamos empezando la transmisión del Puta la Weá, como todos los domingos a esta hora. Les voy ¿cómo se llama? Vamos a empezar presentando al compañero César y al compañero Jorge González, que nos van a acompañar hoy día, ¿cierto? Hola, hola, hola. Vamos a ir viendo algunas cositas. La semana ha estado entretenida. Jorgito, ¿cómo se llama? Te damos la bienvenida. Ahí te vamos a dar tiempo para cómo se llama, para que te presentes, nos cuentes ahí, para que nos cuentes ahí cuál es tu trabajo en Anfocultura. Sé que eres el presidente de Anfocultura, además somos amigos hace mucho tiempo, así que bienvenido. Antes Gracias, de Víctor. empezar, al compañero César también, saludos grandes. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Dale. Hola, bienvenido a todos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Miguel, hola, la gente. Hola, estimado invitado. Oye, ¿qué le pasó al Toño? El Toño viene en camino, va a llegar en unos minutitos más. Andaba haciendo trámites familiares. Ok, listo. Sí, Me pero va parece a llegar en estupendo. un ratito más, se conecta con nosotros y quiero partir contándole a los chiquillos que acuérdense que hoy día voy a hacer la presentación media de editor yo, el César me va a ayudar, ¿cierto? Y por lo tanto puede ser que ahí salga un poquito más complejo porque no tengo como la experiencia. El viernes estuvimos aprendiendo algunas cosas, pero ha estado medio difícil. Nada, te Oye, preocupes, te va a salir todo bien. sí, ahí de a poquito vamos a ir viendo. Oye, pucha, yo quería partir mostrándole un video, pero no lo pude pillar. A ver si lo pillo ahora. Que tiene que ver con las declaraciones de nuestro presidente. O como para empezar con algo, Con algo delirante. con algo delirante. Tú lo has dicho. Sí. Con algo delirante. A ver si se lo puedo mostrar. Ustedes me avisan si se ve, ¿eh? A ver. A ver, vamos a ir. Porque yo lo encontré delirante. Esa es la palabra, delirante. ¿Cacharon este? Se los voy a mostrar. Oh, ¿se ve? Sí, se ve. Dale, Si no. se ve, ¿se escucha? No se escucha, No se dale. escucha. De nuevo. Ahora sí. Ahora sí se ve. Culpa de un virus Ahí se ve, se escucha. pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país. Es como para escucharlo varias veces, ¿eh? Hacer un mix. Sí. Una canción. Sí. Culpa de un virus microscópico, invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país. Ahora, yo lo primero que me surge cuando veo esto, más que el chiste, la broma y todo, es que nosotros le hemos estado pidiendo a él lo mismo hace 10 meses, 11 meses. Entonces, más allá de lo delirante, me parece que es medio balsa que tú le pidáis a un otro algo que te han estado, ¿cómo se llama?, pidiendo durante meses a ti, ¿o no? Sí, pues, no alcanzáis con... Es que yo creo que el grado de enajenación de este ser humano es mucho. Mucho. No hay forma. Se le arrancan todos los enanos para el cerro, todo. Las tortugas, po, a ese nivel. Oye, Jorgito, Jorge, ¿qué es anfocultura? Partamos por ahí. partamos con eso. Jorge, ¿qué haces? ¿Qué es anfocultura? ¿Y en qué has visto a Víctor en la vida? Bueno, con Víctor nos conocemos de la universidad, la Academia de Humanismo Cristiano. Estudiamos juntos, un par de generaciones de diferencia. Soy sociólogo, también somos colegas con Víctor. Además soy
soy intérprete, músico. Buena. Y desde hace ya 10 años prácticamente funcionario público de lo que primero fue el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y lo que hoy es el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y desde hace más o menos 3 años y medio, 4 años ya volví al tema de la dirigencia de las organizaciones. Fui dirigente estudiantil, dirigente poblacional y ahora estamos como en el directorio de nuestra organización, que es la Asociación de Funcionarios de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes. El Ministerio actual de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se compone de varias instituciones, y una de esas es la Subsecretaría de las Culturas y las Artes, que es bien conocida por la opinión pública a través del proceso de fondos concursables, que permiten el desarrollo de iniciativas culturales a lo largo del país, de Arica a Punta Arenas, de manera anual, y que lamentablemente en este escenario de pandemia, hemos sido bastante castigados por el gobierno de Piñera. Hemos tenido recortes presupuestarios bastante holgados, que han significado suspender muchas actividades que no necesariamente son de estos fondos concursables. Nosotros también ejecutamos planes y programas distintos de los fondos concursables, que se ejecutan directamente en los territorios, y son esos programas los que han sido perjudicados, y esos son precisamente los programas que llegan a los territorios, ¿cierto?, más aislados o con mayor pobreza económica del país. No me gusta hablar de vulnerabilidad porque es un enfoque que en realidad no me gusta. Prefiero plantearlo en esos términos. La creación artística se desarrolla en todos los territorios, pero los procesos culturales, los procesos identitarios se desarrollan en todos los territorios, pero solo en algunos tienen apoyo del Estado. ¿Cachai? Entonces eso para nosotros ha sido un tema. Nuestra asociación lleva bastante tiempo demandando el crecimiento de nuestra institución, fortalecer la planta de trabajadores, y recién con la creación del ministerio nosotros vamos a tener en nuestra subsecretaría por lo menos de 1.200 trabajadores. Vamos a alcanzar una proporción de más o menos 600 plantas, que es bien importante porque significa tener 600 personas con un contrato y no precario. Cuando hay precarización laboral, ¿quiénes son los que pagan el pato? Los ciudadanos, porque las políticas públicas no se ejecutan bien. Oye, Jorgito, y los, ¿cómo se llama? Y los trabajadores de la cultura, pues según como tú que los conocí, que estás ahí en el medio, ¿cómo lo han pasado? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se han vivido en el último tiempo, bueno, tanto la revuelta social como la pandemia, en definitiva? Esa es una buena pregunta, porque los estudios que han desarrollado diferentes organismos, inclusive el propio ministerio, dan cuenta que los trabajadores de las culturas, las artes y el patrimonio, como lo llamamos nosotros, son una de las estructuras de empleo más precarias de nuestra sociedad. Se caracteriza por personas con bajos índices de empleo formal, de relación formal de trabajo, multiempleo, como se llama, vale decir, tú tienes un empleo o un trabajo como trabajador de la cultura, pero tienes que complementarlo con varios otros trabajos para poder tener un salario que te permita reproducir la vida. Entonces, eso es bien complejo, además, en un sector de la sociedad que tiene los índices más altos de profesionalización. Bueno, en general nuestra sociedad del año 90 para adelante, con la mercantilización de la educación, tiene un boom, ¿cierto?, de la educación superior. Sin embargo, la desregulación del mercado educacional también ha afectado a los dominios y las disciplinas de las culturas, el arte y el patrimonio. Entonces, tú tienes un ejército de reserva como decía Marx, de profesionales que son mucho mayores en relación a las posibilidades de empleo, porque el sector cultural, a diferencia de otros sectores,
no es un sector donde las leyes del mercado aplican, ¿cachai? Además, nuestro país, que demuestran los estudios, que en la medida que a menor escala social, menor acceso y participación cultural, a mayor escala social, mayor acceso y participación cultural. Entonces, ha sido complejo para los trabajadores. Nosotros hemos solidarizado con un sinfín de organizaciones culturales, gremios o sindicatos de trabajadores de las culturas y patrimonio, con gente desempleada, gente que, te reitero, los recortes del presupuesto cultural implica, por ejemplo, dejar de contratar muchos trabajadores independientes, gente que se contrata a un horario por 8, 9, 10 meses, gente que lleva, no sé, 10 años trabajando para diferentes programas del ministerio, que el ministerio externaliza, porque ustedes saben que hoy en día nuestro estado subsidiario externaliza muchas políticas públicas. Entonces estas personas que trabajan en territorios, que cumplen función pública, son contratados por consultoras o productoras que llevan adelante los programas nuestros. Entonces ha sido para ellos súper complejo. En ese sentido, nuestro compromiso ha sido súper militante como organización de trabajadores fiscales. En el caso nuestro, nosotros hemos mantenido nuestros empleos. Estamos la gran mayoría con modalidad de trabajo a distancia. Sin embargo, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en algunos espacios del mundo privado, nosotros hemos desarrollado nuestro trabajo fundamentalmente con nuestros propios medios, con nuestros computadores, con nuestro internet, etc. Y desde ese punto de vista ya comienza a haber una mella también en nuestros funcionarios y funcionarias que están de Arica a Punta Arenas, que están sobre todo las mujeres, que están con modalidad de teletrabajo, ¿por qué digo sobre todo las mujeres? Porque el tema de los cuidados, el trabajo de cuidados de niños, niñas, se focaliza en las mujeres. Entonces las mujeres están desarrollando fundamentalmente su trabajo a distancia, pero además están preocupadas del trabajo doméstico y están preocupadas además del trabajo de cuidados de sus hijos, porque las salas cunas están cerradas. Entonces, ha sido complejo, y ahí, como te decía, nuestro compromiso, y ustedes lo pueden ver, pueden googlear, ponen Anfocultura y te van a aparecer en internet un montón de declaraciones públicas, de encuentros, de seminarios, donde nosotros hemos estado codo a codo con los trabajadores de la cultura, arte y el patrimonio, oponiéndonos a esta política del gobierno que ha aprovechado esta pandemia para meter la mano donde no hay que meterla, porque en el momento, para que se hagan una idea, en el momento en que a nosotros nos estaban aplicando recortes presupuestarios, el intendente de la región metropolitana estaba tratando de llevar adelante una compra similar en términos de monto, similar a lo que fueron los recortes de nuestra institución, una compra para llenar la región metropolitana de cámaras. Entonces ahí tú te das cuenta, la verdad que las prioridades en el país están en nuestro lado. La pandemia ha ido avanzando, se ha seguido comprando equipamiento, armamento, y eso, la verdad que, te reitero, demuestra la prioridad del gobierno, que la verdad que el gobierno está empecinado en defender el status quo. Tienes un sector importante del gobierno a favor del rechazo, hay otro sector que ya se manifestó a favor del apruebo, y que entienden que si no son capaces de ganar por lo menos un tercio de los constituyentes, su modelo de país neoliberal, ¿cierto?, puede cambiar. Entonces, ahí también iba cerrando nuestra organización de trabajadores, que es parte de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la confederación de trabajadores más grande del país. Participó en la Asamblea Nacional de la ANEF en marzo, fue ella, y decidimos, en conjunto con todos los asambleístas de la ANEF, yo también soy asambleísta de ANEF, estar por el apruebo, estar por la convención constitucional, aunque no nos gusta la idea de que algunos, aquí hay que ser bastante claro y honesto, no nos gusta la idea de que no sea una asamblea constituyente como muchos queríamos, como el movimiento social quería, como la propia ANEF quería, pero entendemos que es la oportunidad, y creemos que, a diferencia de lo que se entendía en el 88, que es con un lápiz vamos a sacar al dictador, aquí con un lápiz vamos a cambiar la Constitución, pero eso no puede, la movilización no puede parar. La movilización va con la otra mano, y nosotros tenemos que seguir movilizados, alertas, atentos,
persiguiendo a los convencionalistas futuros para que no se arranquen con los tarros, para que no se den vuelta la chaqueta, porque todos sabemos la historia de travestismo que tiene nuestra clase política, con gente que se da vuelta la chaqueta, que sale de un ministerio, después de ser ministro se va como director de una FP, te das cuenta, ganando entre 50 y 120 millones de pesos, ¿cachai? Por lo bajo. La derecha está en todos lados, la derecha está en la Concertación, la derecha, ¿cachai? Está el propio Frente Amplio, tiene una derecha ahí instalada, que es el Partido Liberal, entonces es complejo. Oye, Jorgito, y pensando justamente en lo que tú estás diciendo, quiero retomar algunas cosas que tú planteaste. Una de las cosas, el movimiento cultural siempre ha sido un movimiento que sea, o sea, en realidad más que el movimiento cultural, quiero decir, algunos actores, o no es raro que veamos en los procesos eleccionarios, por ejemplo, algunos actores que aprovechan esa plataforma para instalarse dentro del Congreso. De hecho, casos emblemáticos tenemos a Cruz Coque, por ejemplo, no sé, la Marisela Santibáñez, que uno la podría ver como en ese espectro, en fin. ¿Tú crees que dentro del mundo cultural se están preparando para ¿cómo se llama?, para ser constituyente? ¿Tú veías algunos referentes ahí? Buena pregunta, sí. Hay un movimiento muy interesante de organizaciones culturales, de sindicatos públicos, de sindicatos privados de trabajadores de la cultura, que nos coordinamos en diferentes instancias. Pucha, un saludo para los compañeros del bloque cultural de Unidad Social, a los compañeros del Frente Cultural y a los compañeros de la Coordinadora Intersectorial Cultura y Emergencia. Esas son las 3 plataformas en las que nosotros nos movemos, de coordinación con organizaciones que no necesariamente son trabajadores fiscales. Y el tema de primero, como te decía, ir por el apruebo es un sine qua non, pero la necesidad de instalar a la cultura como un bien de primera necesidad en una futura constitución necesariamente implica la posibilidad de que los convencionalistas que estén ahí conozcan nuestros temas, manejen nuestros temas y en lo posible vengan de nuestro sector. Hay diferentes organizaciones, por ejemplo, no sé, saludo también a los compañeros del Frente del Patrimonio, también nos vinculamos con ellos, de la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales. Sería súper interesante que ellos metieran un constituyente. Hay un partido político nuevo también, Fuerza Cultural, que está... tengo entendido que podría estar equivocado, ahí me corrigen si me equivoco, es parte del referente de Izquierda Dignidad Ahora, y lo más probable es que busquen precisamente elegir constituyentes del mundo cultural para poder poner, como te decía, a la cultura como una primera necesidad, y no solamente a la cultura como arte, que por lo general, como se malentiende, la cultura es más que el arte. La cultura son las formas de vida, las identidades, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros creemos que es súper importante que hayan personas, ¿cierto?, del mundo cultural que sean capaces de convertirse en candidatos y que ganen, si ese es el tema. Aquí la gran amenaza que nosotros tenemos es que se logre una constituyente que tenga los mismos, claro, a los mismos de siempre. Que y ahí hay un tema interesante. Los estudios de opinión demuestran que las personas, al parecer, se inclinarían para candidatos a constituyentes por personas que no son los actores políticos reconocidos. Sería lo ideal, y tener personas que representen a los diferentes mundos, pero ahí tenemos problemas. Te voy a citar al tiro lo que nos ocurre en el caso de los trabajadores, en el caso de los trabajadores en general. Tú sabes que los trabajadores no pueden convertirse en representantes ciudadanos. Los dirigentes sindicales no pueden ser diputados, senadores, ¿cierto? Tienen que renunciar a eso. ¿Cierto? Y nosotros tenemos gente en la derecha que sigue ligada a la Cámara Chilena de la Construcción, etcétera, y que pueden ser... podrían ser perfectamente candidatos, constituyentes, y en el caso nuestro no. Ese es un tema, la verdad que ahí no ha habido voluntad del mundo político para modificar eso. Hay que ser súper claro. Hay cosas donde sí ha existido voluntad y otras donde no.
Algo decía la Matu aquí. Sí, sí, la Alejandra Matu estaba advirtiendo justamente que además de eso en la semana Piñera, como se llama, mencionaba que, o sea, en estas vueltas que se ha ido dando, esta vuelta de Carnero, ha manifestado que le interesa, le interesa liderar el proceso, pero lo más grave es que justamente estaba diciendo de que si es que llegaba a ganar el apruebo y la convención constitucional, ellos iban a presentar una propuesta de constitución. Y eso es bien grave porque en definitiva, ¿cómo estaría presentando ¿cómo se llama? Un proyecto de constitución alguien que no es justamente el plebiscito es para determinar quiénes y qué mecanismos utilizan? Entonces, más que nada sería un proyecto de constitución para poder dar lineamiento a la derecha en términos de una pauta común. ¿Cierto? Eso es así, eso es un hecho. Hace varias semanas se sabe que el Ejecutivo está preparando un proyecto de ley, un documento, más que un proyecto de ley, un documento, efectivamente, una propuesta de constitución. Y aquí, pucha, yo creo que hay que volver hay que aprender las lecciones del pasado. Yo creo que la gran lección para el movimiento social con el plebiscito del 88 fue que después de que se derrotó al tirano, los movimientos sociales se fueron para la casa por voluntad propia o porque lo fueron desarticulando, ¿cierto? Así es. Y hoy en día tú tienes a movimientos sociales mucho más fuertes, tienes una diversidad social expresada en los movimientos sociales, los movimientos de pobladores, los movimientos de trabajadores, los movimientos de la diversidad, el movimiento medioambiental. Te das cuenta, tienes un variopinto que ha sido capaz de agruparse en unidad social, que es el referente que los agrupa a todos, que con sus acuerdos y diferencias sigue siendo el referente, que fue capaz de convocar a esa histórica huelga general del 15 de noviembre del año pasado, huelga general histórica, porque desde la dictadura militar que no había una huelga general, y a través de esa huelga general pusimos en jaque a la élite, a la clase política, que tuvo que sentarse a llegar a un acuerdo por la paz, acuerdo por la paz bastante, su nombre es raro porque no estábamos en guerra, el único que estaba en guerra era el gobierno, pero claro. Bueno, eso se realizó, ¿cierto? Gracias a la fuerza de los movimientos sociales. Entonces, yo creo que el escenario es distinto y quiero ser optimista en pensar que, te reitero, las organizaciones de pobladores, de trabajadores, las medioambientales, las estudiantiles, etcétera, van a ser capaces de marcar un precedente distinto, de hacer contraloría social, como llamamos nosotros, que es apretar a los políticos, ¿cierto? A los constituyentes, para que tengamos una constitución a favor del pueblo. Sin embargo, reitero, la gran amenaza es no lograr una mayoría de los 2/3 y la derecha va a tener el 1/3+1 que le ha permitido oponerse a todo. Por ejemplo, queremos que el agua sea un bien público, no oponemos. Queremos que la cultura sea un derecho social, consagrado en la Constitución, no oponemos. ¿Cachai? Claro. Ese es el gran riesgo. O sea, yo creo que el primer riesgo tiene que ver con la capacidad que tengamos de efectivamente ganar la convención constitucional primero. ¿Cachai? Porque efectivamente existe la posibilidad, o sea, o se entiende de que hacer campaña por la convención constitucional es más difícil que ¿cómo se llama? Que ganar el apruebo. Entonces, primero, el primer desafío efectivamente es ganar la convención constitucional. Ahora, luego de ¿cómo se llama? De ganar la convención constitucional, claro, el desafío es generar un listado de constituyentes que puedan efectivamente dar la pelea por ese 2/3. Ahora, ¿cómo veis tú el escenario? Porque uno desde acá, o sea, desde lejos, ¿qué es lo que veo yo, por lo menos? Veo una derecha que tiende, o históricamente ha tendido a mantenerse más o menos unida, y una izquierda que tiende o ha tendido históricamente a mantenerse más dividida. ¿Qué pensáis tú al respecto? Yo concuerdo con ese diagnóstico respecto de la tendencia política. Claramente es así. Ahora, hay otras tendencias que también son interesantes de analizar. Por ejemplo, yo creo que la tendencia cultural
del momento es interesante, una fuerte crítica al poder establecido, una validación de la movilización social como práctica social, una validación de la protesta como práctica social, da cuenta de un Chile que se ha ido modificando y yo creo que es una tendencia clara. Lo mismo la tendencia comunicacional, tienes una... tú ves las comunicaciones en toda su complejidad, en todas sus dimensiones, y también hay una visión bastante crítica de lo que es el status quo. Entonces, claramente el gran problema lo tenemos en la variable política. Si analizamos el escenario y hacemos prospectiva, el mejor escenario para el sector de izquierda sería lograr la unidad, no solo, ojo, para enfrentar la convención, el apruebo, etcétera, sino que además para las próximas presidenciales. O sea, sería un error histórico, luego de que hemos tenido primero el levantamiento popular contra uno de los gobiernos más neoliberales de la última década, todo lo que hemos vivido en este escenario de pandemia, donde el gobierno, en vez de ayudar a los trabajadores que ha hecho, ha cargado la crisis sobre los trabajadores y trabajadoras. Entonces, si tú eres trabajador honorario, a ti no te llega un bono. O sea, te llega un bono, pero tú después tenés que devolverlo. La ayuda ha sido súper segmentada, el 10% de la AFP vino a ser un salvataje para la gente, ¿te das cuenta? Entonces, volver a tener una continuidad política, ¿cierto? En términos del gobierno de turno con la derecha sería fatal, ¿te das cuenta? Porque lo queramos o no, Chile es un país bien presidencial. Así Entonces, es. mientras no cambien la constitución, vaya a tener un presidente ahí. Afortunadamente, dice uno, gracias a la pandemia, Piñera no va a firmar la nueva constitución, y eso es un hecho. Y eso le duele mucho. Pero yo coincido con tu diagnóstico y el gran desafío de las fuerzas de izquierda es lograr una unidad programática, pero que sea una unidad programática que tenga relación con las demandas del pueblo. Porque si nosotros tenemos constitucionalistas de la concertación que estén defendiendo los intereses de los privados, estamos mal. Eso, Jorgito, yo he escuchado y de hecho la invitada la semana pasada también nos presentó eso. Eso quiere decir que una eventual unidad implica o sea, ¿tú pensáis que se debería excluir, entre comillas, a la gente que viene de la exconcertación? Aquí hay que plantear las cosas no solo en términos políticos, sino que también en términos éticos. Para mí es una vergüenza ver a Sergio Vittar trabajando por el apruebo. Para mí es una vergüenza ver a Ricardo Lagos trabajando por el apruebo. Ese tipo de gente se tiene que ir para la casa, esos dinosaurios que profundizaron el saqueo del Estado de Chile por la burguesía. Y aquí cito a la Ale Matu. Hubo un saqueo del Estado en dictadura, ¿cierto? Donde todas las empresas del Estado se vendieron a precio de huevo. Pero los gobiernos de la concertación, ¿cierto? Y los gobiernos de la derecha que dieron continuidad, consagraron otro saqueo. ¿Cachai? O sea, el crédito con aval del Estado, díganme ustedes si no es un saqueo, donde esos mismos recursos que llegaron a la banca a través de los créditos desde el Estado, porque el Estado asumió esos créditos, esos mismos recursos hubiesen alcanzado para hacer becas para que todos nosotros hubiésemos podido estudiar en la época que nos tocó. Yo terminé mi carrera con crédito con aval del Estado, estoy endeudado hasta el 2000 chuchunco. 500 y tanto. Y en ese sentido, ese tipo de gente, la verdad que no tiene mucho que hacer en el escenario actual. Restan más que suman, esa gente resta. Te reitero, y ya se forraron, están forrados, están en otro mundo, sus hijos son millonarios ya, nacen siendo millonarios.
Entonces, aquí efectivamente tiene que haber un paso al costado de mucha gente. Y no sé si, pues, ojalá haya gente de esos partidos viendo el, viendo el programa, pero por favor, sean responsables, sean generosos con lo que estamos viviendo, que lo forjamos nosotros. O sea, el levantamiento popular, ¿cachai? Lo que el mal llamado estallido social, porque el estallido es el inicio de la protesta, Correcto. ¿cierto? Pero previo a eso tú tuviste el trabajo de muchas organizaciones que durante 15, 20 años tuvieron, nos cagan la AFP, nos cagan la educación, nos cagan en la salud. Y eso le cliqueó finalmente a las personas, como he dicho ahí en un par de columnas, colmó la subjetividad, ¿cierto?, de la parte mayoritaria de los chilenos, que ya el dolor a sus bolsillos ya era mucho, una precarización de la vida. Pucha, y nosotros lo logramos. Yo, por ejemplo, cada vez que íbamos a Dignidad nos encontrábamos por ahí, ¿cachai? No vamos a decir en qué trinchera, en qué líneas, pero estuvimos ahí mucha gente como nosotros, ¿cachai? Cabezas negras como nosotros, ¿cachai? Que puta que nos ha costado 1 kilo llegar hasta donde estamos, que no hemos sido parte, ¿cierto?, de la élite de las fuerzas políticas en las que hemos estado, porque sí, hemos estado en fuerzas políticas, porque uno busca ahí tratar de incidir, ¿cachai? Pero la verdad que lo logramos nosotros. Lo logró la gente que está presa. Tenemos un montón de cabros presos. Tenemos un montón de gente que con trauma ocular, con violaciones heavy de los derechos humanos, que vi la estadística, se me pararon los pelos. De los cerca de 5.000 y tantos casos denunciados, tan solo 62 tienen procesos judiciales en curso. Sí. Entonces, y te reitero, ni la Concertación, ¿cachai?, ni el Frente Amplio. Uno esperaba más del Frente Amplio yo esperaba mucho más de ellos. Así ya hablo aquí como Jorge González, ¿cachai? Esperaba mucho más de ellos. Y no, la verdad que creo que no se estuvo a la altura. Eso te lo reitero, lo ganó el pueblo de Chile. El pueblo de Chile ganó este cambio constitucional. Entonces, esos políticos que estuvieron a favor y que gestionaron el saqueo del Estado en diferentes ámbitos, educación, que era lo que yo te hablaba, el crédito canal del Estado, en salud, por ejemplo, todo lo que tiene relación con los recursos que el Estado le entrega a las clínicas privadas por cama, por atención de personas, todos esos recursos los podría invertir en la salud pública, pero ¿qué es lo que ha hecho la élite? La élite se lo ha entregado a la burguesía del país. Entonces, en educación también, la gratuidad le llega a grandes grupos económicos. A Lores le llegan los recursos de la gratuidad. ¿Te acuerdas? Entonces, toda esa gente, pucha, váyanse para la casa, déjennos construir nuestra propia historia, ¿cachai? Tú o yo podríamos estar hoy día con un parche en el ojo, ¿cachai? Y restan, más que sumar. Espérame, Jorgito, antes de que sigamos con esto, que me parece bien interesante darle una vuelta, quiero que invitemos al Toño, ¿cierto? ¿Cómo estáis, Toñín? Bien, pues, compadre, andaba haciendo hola. Oye, yo dije, Jorge González está llamando a mi señora, weón. Prisionero. Puta, weón, venía todo motivado. No sé, no es por decir. ¡Qué mala onda! Y puta, y este weón, ¿cachai? Claro, es que no, pues yo le dije, oye, de la cultura, Jorge González, mi amor, y estaban motivados. O sea, no quiero vilipendiar a nuestro invitado. No quiero vilipendiar a nuestro invitado, todo lo contrario. Yo venía súper entusiasmado y veo este weón y dice... No, eso lo estás diciendo tú. No, grande, Jorge. Mientras ustedes están conversando y considerando mi gran nivel de ignorancia, me puse a ver la página de Anfocultura y está media mala, bueno, porque no me puse a ver como unas noticias y a veces no conecta, así como para que le echen una vuelta. Oye, vengo de la calle, pues, vengo del sur. Andaba filmando y mi reporte es que no hay ni un puto camionero de Curicó hasta acá.
No hay nadie, weón. No hay Paco, no hay nada. Ahí venía de Curicó. Sí, pues, weón, vengo llegando a Curicó y no hay absolutamente nada, compadre. Nada. Oye, ¿y qué salvoconducto sacáis para venir de Curicó? El C19.cl, que ese es como de traslado, que dura 24 horas. Ah, correcto. ¿Y tenéis que acreditar que vaya a trabajar? Sí, alguna cosa así? sí, y tenéis que hacer una declaración jurada que no tenéis nada. Po. Yo, como me siento bien, ¿Cómo que no tenéis nada? Que no tengo ningún... Claro, no he tenido ni tendré. Porque como si el presidente dice que le pide al virus que se vaya, yo le pido que no entre en mi cuerpo, pues, weón. Y así estamos. Ah, ya, muy bien, muy bien. Sí. Oye, yo quiero, aprovechando de eso, contar de Jorge González, ya que tú estabas con la confusión. Sí. Jorge toca guitarra y es fanático de Los Prisioneros. Entonces toca mucho al otro Jorge González. O sea se homenajea al mismo. Se homenajea al mismo. Claro, una cosa así. Y lo otro que es muy divertido es que tiene un amigo que se llama... ¿Cómo se llama tu amigo? Miguel Tapia. Ah, está weá. ¿En serio? ¿Y tocan juntos? Sí, hicimos música muchos años juntos. Saludos a Miguel Tapia, de Jorge González. Oye, esto me siento como en una dimensión paralela. Sí, con Narea también fue amigo en algún momento, pero después se pelearon. Apuesto que con alguna mina tiene que haber quedado la caga por ahí. No, que Narea cada vez que saca un libro habla de mí. Le dais comida, digamos, ¿o no? Cuenta la misma historia, ¿eh? Tiene historia más o menos parecida. Oye, Jorgito, antes de volver, chiquillo, ¿y antes le parece si antes de volver al tema de a que Jorge nos cuente más de anfecultura y de lo que están haciendo, le echamos una miradita a la semana? ¿Cómo ha andado la semana? ¿Qué ha pasado? O sea, una de las cosas que ha pasado es esta. Mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú estás comentando algo de los, ¿cómo se llama? De los camioneros. Sí, pues parece que lo echaron cagando porque no había ni uno. O dejaron la cagada solamente de aquí hasta San Antonio, pero para el sur, por lo menos hasta Curicó, nada, carretearon mucho a lo mejor, pues, bueno. Yo creo que va más por ahí con la cosa, ¿eh? Yo creo que andan medio con caña. Sí, porque creo que estuvo bravo el carrete. Estuvo muy, muy bravo el carrete, güey. De hecho, para ser bien honesto, a mí no me desagrada tanto la protesta de los tipos. Me parece me parece legítimo que puedan protestar. Todo, se supone que todos, si estamos pidiendo, güey, que nos dejen manifestarnos. Tampoco me parece tan grave que corten algunas carreteras. Ojo con eso, claro. Tú tenías helicóptero, pues, Víctor. Tú te mueves en helicóptero, pues, güey. Nosotros que andamos en auto y todavía no lo pagamos, güey. No molesta tanto, la verdad. Es que no en el contexto de pandemia, además, digamos que no es que uno ocupe mucho las carreteras. Ahora, ojo en eso, porque, por ejemplo, el mismo ministro de Salud en la semana comentaba de que habían dejado la carretera porque la ambulancia y se han visto imágenes bien matonescas, ¿cierto? De los camioneros a los camioneros que no están participando del paro. Sí, pues ahora mi pregunta es, ¿qué hacen los pacos ahí, compadre? Bueno, disculpa la ignorancia. ¿Qué hacen los pacos? ¿Están resguardando que no vayan a agredir a los camioneros? ¿Están resguardando que los camioneros no se pongan brígidos con los otros camioneros? No entiendo nada. O sea, ayer salió una noticia en Bio Bio, donde el titular de la noticia era Carabineros detiene a los camioneros que no están en paro. Ya. O sea, ¿cachai? Entonces estaban en una. O sea, los pacos también están en paro. Los pacos estaban deteniendo a los camiones para que no pasaran, los que no estaban de acuerdo con el paro, supuestamente para no generar conflicto con los camioneros que sí estaban en paro. Oye, ¿sabes qué? Me parece súper bien que se manifiesten, me parece súper bien que demuestren que tienen un monopolio culiado, que perfectamente podríamos, weón, somos un país más largo que ancho, compadre, invertir en trenes y estamos, pues, perros, ¿o no? Deberíamos tener... ¿Por qué no es el momento? ¿Por qué no es el momento de decir... Esa discusión se instaló fuerte ahora. Sí, pues, es súper válida, pues.
Mira, aquí Miguel Luilla decía, y la ley barricada. Creo que la Sí, empezaron pues, el la fiscal invocaron. nacional, sí. Sí, pero no fue por, digo, la ley- no fue por acción del gobierno, sino que fue porque algunos parlamentarios, y es bueno reconocer ahí de que uno pregunta harto dónde está la oposición, presentaron algunas acciones legales a Le Fiscalía saltó. para que la Fiscalía hiciera Su y ahí pega, se digamos. hicieron algunas creo que fueron 7 o 8 causas de oficio, ¿no? Sí, No sí, sé. más o menos. También el alcalde Jadwe presentó un Sí. oficio a la Contraloría solicitando que se abra un sumario. ¿Contra por quién falta resulta responsable? Claro, Eso por quiere falta decir. la probidad, porque eso falta la probidad, o sea, no hacer tu trabajo siendo funcionario público es falta la probidad, porque tú tenés que ser ecuánime con todo, ¿cachai? O sea, a mí lo que me molesta es eso. O sea, a mí como te digo, no me molesta tanto que ¿cómo se llama? Que se manifiesten. Creo que es un derecho. A mí lo que me molesta son dos cosas. Uno, la desigualdad importante que han generado. De hecho, aquí tú lo podís ver que mientras los camioneros, ¿cómo se llama? Están Algodones versus balines. querían hacer, claro, o sea, Sí. me parece insólito que los pagos estén cortando la carretera para que los camioneros puedan hacer un asado, pues, bueno, ¿cachai? O las imágenes que vimos de los camioneros, bueno, carreteando, en cómo se Pero, llama. ¿sabéis qué, Víctor? Comunicacionalmente, esto yo lo he podido ver porque uno tiene amigos de todos lados, ¿cierto? gente que piensa como uno y gente que no piensa como uno. Eso es lo bonito de la amistad, dicen. Y Hasta que se curan. Claro, y el trato de Carabineros, trato de los pacos hacia los camioneros, este trato de privilegio ha causado un malestar, inclusive en harta gente que podemos decir que, te reitero, que es más conservadora, y en ese sentido... Es como córranle palo a todos, pues, weón. ¿No? Una cosa Claro, así. yo creo que han O quedado no le súper corráis mal. palo a nadie, ¿cachai? Han quedado súper mal. Además, ojo, aquí hay un extra. Breaking news. Hay una noticia dando vuelta que tiene relación con que la verdadera intención de los camioneros tiene relación con oponerse desde ya a una reforma tributaria que el gobierno va a impulsar, que tiene relación con el tema transporte. Tú sabes que los camioneros son otros privilegiados más. O sea, cuando nosotros, por dar un ejemplo, podemos pagar 300 pesos de impuestos por benzina, un mortal como nosotros, ellos pagan 15 pesos. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, además de una serie de exenciones, no nos vamos a detener en eso. Pero no me cuadra, pues, Jorge. El 2018, este señor que está ahora como ministro de Hacienda, este señor Ignacio Briones, presentó en unos seminarios, presentó esta tesis de que había que modificar la estructura tributaria de los temas de transporte. En esa época muchos sectores salieron a atacarlo y ahora desde el gobierno, al parecer, él estaría impulsándolo. Ahora no quiero decir que no tenga relación con la agenda represiva del gobierno. Claramente aquí hay una intención de que esa agenda se avance y aquí hay una complicidad, pues sin lugar a dudas. Me causa un poco de ruido eso, porque uno suele pensar así como ciudadano de pie, weón, y todo lo que se comenta es que, weón, los camioneros están haciendo esta weá como prestándole ropa al gobierno, así como, o sea, ni siquiera prestándole ropa, así como por instrucción directa del gobierno, vayan a dejar la cagada para allá, ¿cachai? Entonces, me parece raro que ellos digan, tú decís como, sí, nosotros lo apoyamos en esta, pero no hagan esta reforma. Lo que pasa es que esa es la interpretación que se está armando. Yo la verdad que estoy escéptico, yo creo que están más bien alineados y que efectivamente están a favor de esa agenda represiva, o sea, cadena perpetua por quemar un camión. O sea, si a mí alguien me mata con un balazo, tiene menos pena que alguien que quema un camión. Estamos en un mundo irracional. ¿Sabéis qué? Yo pienso otra cosa. ¿Y qué pasa si lo que se ha estado dando es desde el gobierno, pero también contra el gobierno? Y quiero desarrollar la idea, ojo con eso, porque un boicot interno. Cuando sea,
yo la semana pasada lo dije, cuando los pacos deciden ponerle a la Academia de Ciencias Policiales Rodolfo Estanque, sí. a mí me llamó harto la atención porque yo sentía que eso no era una provocación para nosotros, más allá de que también lo fuera, sino que era una señal para el gobierno. Y principalmente para Piñera, en términos de decirle, ¿sabe qué? Usted no es el que está gobernando. El que está gobernando hoy día es el sector de la ultraderecha, liderado hoy día del interior del gobierno por Víctor Pérez. ¿Cachai? Entonces, yo pienso de que esta acción de los camioneros, que en principio buscaba concertar con el gobierno, yo comparto eso, para ponerle presión al Parlamento en términos de aprobar la agenda legislativa represiva, puede haber tomado algunos ribetes distintos en la medida en que, en que se ha ido avanzando. Y en ese sentido me parece que es posible que hoy día le esté haciendo olita al propio gobierno. Y a lo mejor por eso hoy día, Toño, cuando te viniste de Curicó para acá, no te encontraste con camioneros, no te encontraste con Paco, porque eso pasó yo creo que la protesta de los camioneros... No están viniendo ni tortas curicanas, weón, no había nadie. Le empezó a molestar recién ahora, ¿cachai? Ahora, entonces, ahí hay una trenza que puede ser bien interesante, que lo que esté ocurriendo es que haya una disputa interna y que definitivamente hoy día Piñera esté gobernando menos de lo que nosotros suponemos. Sí, puede ser perfectamente. Ahora hay lo que está detrás de la movilización de los camioneros es otra cosa, ¿cierto? Es el conflicto entre el Estado chileno, un sector importante de la burguesía nacional, y el pueblo mapuche, por la posesión de la tierra. Recordemos, y a propósito del Estado al saqueo chileno, el Estado permanente de la burguesía del Estado chileno, al día de hoy se sigue pagando ese subsidio que se creó en dictadura militar para premiar con un 75% la plantación de los pinos en el sur, para estimular esa plantación. Entonces, ningún gobierno, esto se lo decía hoy día a la hora de almuerzo a mi hijo, ningún gobierno ha sido capaz de derogar esa ley, de querer cambiarla. Porque están todos mojados, pues, weón. Entonces, los camioneros también reciben, o sea, los recursos, ¿cierto?, que llegan por ese subsidio, también llegan al sector de los camioneros, ¿cierto?, a través de las relaciones económicas que establecen con las forestales. Entonces, aquí, sin lugar a duda, lo que tenemos es un conflicto otro conflicto más dentro de todos los conflictos medioambientales que el capitalismo tiene en el mundo, culturales. ¿Te das cuenta? Nadie ha salido a desmentir la noticia donde se señala que el intendente de la Araucanía, que es militante RN, ¿cierto?, es dueño de una empresa de transporte. Que le trabaja a las forestales. Y que le trabaja a las forestales. Entonces, ¿te das cuenta? Ahí está el gran conflicto. Y el Héctor Yaitul lo decía súper claro hace poco. Yo le encontraba mucha razón. El Héctor decía, en realidad nosotros, este conflicto que tenemos, la verdad que toda la clase política se ha comportado de la misma manera. Todos los gobiernos nos han aplicado más o menos la misma represión. Entonces ellos van Oye, ¿dónde está la gente? ¿Dónde está el control interno, weón? ¿Qué control interno? El control interno que tiene que existir en cualquier tipo de institución, creo yo. Que decir, oye, ¿sabéis que nosotros vamos a hacer esto? Ya, veamos si se está haciendo. Entonces, entiendo que el control interno acá es Contraloría también, pues bueno. Entonces tiene que decir, oye, bueno, ¿y por qué chucha este weón no trabaja aquí si tiene intereses creados, por decir algo? ¿Me cachai? Sí, mira, yo desconozco si se han presentado es lo mismo que decir, oye, el weón es ministro de Hacienda, sale y después gerente de una multinacional. Y después vuelve a ser ministro. Entonces, como, weón, no hay ni un weón que diga, oye, ¿sabes qué, weón? Esa weá no se hace, pues, amigo. Bueno, la Contraloría tiene ese papel.
Ya, y ellos y son los que han tenido pronunciamientos. Lo único que conozco es a Contralorito. El corpóreo tiene Sí. más y pueden poner más respeto que la Contraloría, weón. Ahora mira qué paradigmático eso, que tú reconozcas a Contralorito, porque efectivamente Contralorito es una estrategia comunicacional para poder llegar, ¿cierto?, comunicacionalmente a los ciudadanos, y qué bueno que eso sea así. O sea, miremos para atrás, la verdad que nada. Entonces, y mira, a propósito, voy a hacer un pequeño alcance. A los trabajadores fiscales, el Contralor en toda esta emergencia sanitaria del COVID-19 ha sacado una serie de pronunciamientos que nos han favorecido como trabajadores. O sea, si nosotros, la gran mayoría, seguimos trabajando con trabajo a distancia, tenemos un contingente que está con turnos presenciales haciendo la pega, otro que está con modalidad de teletrabajo haciendo la pega también, pero si no fuera por el Contralor, hubiese sido otro a lo mejor el tenor de las cosas. Entonces el Contralor ha sido bastante... Yo creo que en toda esta emergencia el Contralor ha estado bien. Ha hecho su pega. Sí, ha hecho su pega. Porque ahora, por por ejemplo, ¿se acuerdan? Ahora yo no sé quién es, la verdad. Pero bueno, pero por ejemplo, hagamos un poco de retro estallido social. ¿Se acuerdan que cuando que empezó a quedar la cagada, estábamos en guerra contra un enemigo poderoso y toda la weá, y el Iturriaga dijo, no, yo no estoy en guerra con nadie. Y ahí le tiraron la cadena y el hombre no salió más en la tele. Y de hecho, no salió más, po. No. De hecho, cuando tuvo que tomar ahora para este nuevo toque de queda y estado de excepción constitucional, a él lo marginaron. ¿No aparece por ningún lado? No, pues entonces como que, y yo me acuerdo que parece que bueno, esto es como Kawinsi, pero me acuerdo que se rumoraba mucho que en el gobierno no lo estaban pescando. Acuérdate que salió el amigo Moreira diciendo que estaba chato que el gobierno le dijera una weá y después le sacaba el piso, y Moreira molesto con el gobierno. Entonces ya tenemos de todo en este país, pues weón. ¿Qué más podemos esperar, weón? Sí. Mira, lo que tú dices, Toño, es súper volviendo al tema porque... yo no quiero dejar pasar el tema... lo que decía, lo que dice el Toño es muy certero, porque efectivamente desde el punto de vista estricto de las ciencias militares, aquí tú no tenías a dos fuerzas beligerantes enfrentándose. Eso es la propiedad que a ti te permite decir aquí hay un conflicto armado y que podemos categorizarlo como guerra. Tampoco había guerrilla, vale decir, un ejército irregular. Tampoco había terrorismo. ¿Cachai? Entonces, efectivamente, el Iturrieta, ya ni me acuerdo. Sí. Él fue Iturrieta, el Itu, dejémoslo como el Itu. El Itu fue súper estricto en su razonamiento. No estamos en guerra. Corta. Sí. Sí. Ahora, yo no quiero dejar pasar algunas cosas. Por ejemplo, esto que tiene que ver, bueno, ya lo había mencionado usted respecto al tema del intendente de la Araucanía, que es un empresario transportista y que además de eso que es dueño de cerca de 250 camiones, y además de eso trabaja con las forestales. Y por otro lado tenemos a Felipe Cas, que también tiene intereses porque es dueño o tiene acciones dentro de las forestales, su familia también, y que además de eso, esta semana salió una noticia bien interesante, creo yo, pero que pasó muy piola, que durante el mes de mayo hubieron 18 sesiones en el Congreso, de las cuales, o sea, a las que él asistió, Felipe Cas, 14 con teletrabajo y 4 presenciales. Y aquí podemos ver que ¿cómo se llama? Que el cobro que hace acá, el cobro que hace en transporte por ¿cómo se llama? Por esas 4 sesiones son 4.600.000 pesos. ¿Cuántos camiones le quemaron? O sea, eso quiere decir que, ¿cómo se llama? Que por haber ¿cómo se llama? Asistido a esas 4 sesiones presenciales, él acreditó un gasto en transporte de 4 millones. O sea, le salió como 1.200.000, claro. Oye, cada que viajó en jet, claro, viajó en la máquina del tiempo. No,
No, le y yo pidió pienso que a el lo auto mejor al viajó en camiones, pues. No, qué brutal. Y si viajó con los camiones, Yo o creo que por sea, ahí va. ¿hasta qué punto hoy día uno pudiese suponer que hay ciertos intereses económicos que justamente lo que hacen es como se llama, ¿no? No, ¿cómo no era interés Financiar a económico? los camioneros. ¿Cómo se te ocurre? Oye, ahora bien, mira, si nos pongámonos un poco más puristas de concepto. Pongámonos Ya. puristas. Si las instituciones funcionaran bien, asumamos que hagan su pega, ¿cierto? Ya. Si yo voy con mi camioncito y viene un hueón y me lo quema, está bien, hueón, no sé, tienen que haber penas para esa hueá, ¿cierto? Porque es un delito, digamos. El problema está en que están esos delitos, después las weas que empiezan a cuchufletear las pruebas, que lo hacen para que a un weón lo ponen aquí una molotov en la mano, le sacan la foto, preso, ¿me cachai? Y eso... Con una taza. Claro, con una taza, Con con un una cámara. calcetín. Entonces, weón, tú te decís, al final, eso es lo que a mí me calienta, ¿cachai? A mí no me calienta en rigor que tengan sanciones delitos, ¿cachai? A mí lo que me calienta es que no me asegura que esas sanciones van a ser bien aplicadas. O sea, en el Sí. caso de los mapuches, bueno, y yo creo que con eso se junta con lo que estamos conversando antes. Yo creo que gran parte de la molestia es ese trato diferenciado, que además es extremadamente peligroso, donde hoy día vemos una policía política. Vemos una policía que si tú salís con una pancarta del rechazo, te cuida y te escolta, y si salís con una pancarta del apruebo, te reprime o te lleva detenido. Una policía que, ¿cómo se llama? Que cuando hay una manifestación pacífica de un grupo de compañeros... Sí, bueno. Te perdimos, Víctor, por eso, ¿no? Está medio pegado el Víctor. Pero Sí. tiene razón, o sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que son esas diferencias las que han exacerbado... Eso es lo que me calienta, ¿cachai? Claro, eso es lo que me calienta. Sí, Bueno. po. Eso Oye, es lo que pero- me calienta, que no funcionen las weas como tienen que funcionar, ¿no? Que funcionen, pero para el privilegio y el beneficio de una sola clase. Este hijo de, creo que de este señor que fue presidente de Renovación Nacional, Larraín, La reina. Sí, esta persona mató a otra persona y la sacó su pena. Ni por La curado verdad le que salió. está absolutamente por debajo de lo que a un mortal como tú o como yo, cabeza negra, ¿cierto? Bueno, yo me nos he puede- champú de manzanilla, lo mío puro champú de manzanilla. También soy Tío cabeza, Nacho. pero puta, mi mamá que le dio, que juraba que con manzanilla quedábamos rubios, no sé para qué, weón. Si nunca iba a tener los ojos azules tampoco, entonces no sé para qué. Oye, sí, pues yo creo que eso molesta mucho, pues, esa diferencia y lo que tú decías, pues, llama la atención y de hecho llama mucho la atención que cuando tú veís las fotos de los camioneros que están en la protesta, que están en el paro, son camiones espectaculares, nuevos, ¿cachai? De 4 o 5 años, y que cuando veís los camiones que se queman son camiones viejos, pues. De hecho, yo el otro día veía ¿cómo se llama? La estadística respecto a la cantidad de juicios que tienen los seguros en contra de los camioneros que se le han quemado camiones, porque básicamente no tienen pruebas. De hecho, esta weá es muy rara, esta cosa de que ¿cómo se llama? De que se les queme la cabina, pero no se les queme la carga, po, ¿cachai? Entonces, Como si fuera combustión espontánea. claro. Oye, pero como espérate, pero si es que nosotros vivimos en un país que se llama Chile, pues, amigo Víctor. En un país que los hueones de la ISAPRE te mandan una carta para ajustar el valor de un plan que ya está en UF, o sea que la hueá por defecto ya se ajusta, pero los hueones te lo ajustan y te lo suben, y después van los amigos abogados, ¿cierto? Y ponen un recurso, listo, y queda sin efecto. Entonces, ¿cuál es el negocio? De todos de los 100 cartas que mandan, 20 se avisparan y el resto afiladito. Ahora, hay una cosa que no sabe la gente y a lo mejor, o sea, sí, puede que no la sepa o puede que sí, pero por ejemplo un compañero me comentó algo, este es un dato rosa. Resulta Rosa. que Rosa Espinosa, resulta que las ISAPRE tienen que hacer un reajuste del factor etario de los niños y de todas las personas, ¿cierto? Porque a medida que va pasando el tiempo, va cambiando el factor
que te multiplique con lo que hace que salga, no sé, 10 UF, un plan, por decir algo, ¿ya? Ya. Resulta que los amigos de la ISAPRE nunca te van a decir, oiga, ¿sabe qué? Su hijo cumplió 5 años, entonces ahora va a bajar el plan. Mick Polaina. No te avisan nada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es pedir primero al ISAPRE, favor, enviar mi factor etario. ¿Cachai? Los buenos te mandan y dicen, oye, mi hijo tiene 10, llevan 5 años cobrándome más. Y tú, Y favor, tu necesito reintegrar y te tienen que devolver la plata. De hecho, varios compañeros míos del colegio lo han hecho por WhatsApp y los buenos le devuelven la plata. Así que las dejo ahí. Pero te tenés que dar cuenta, si no te das cuenta, cagaste. Exacto. Si no te das cuenta, te cagan. Esa es la política de este país. Si no te das cuenta, es por si pasa, el por si la pongo. Cagaste. Sí. Las soluciones privadas para problemas públicos. Yo tengo acá un librito, a ver si lo encuentro, de Libertad y Desarrollo, que es la fundación. La fundación. Que ahora está esta señora que fue ministra de Educación, que fue un desastre. Lo tengo por ahí. Se llama... Ya, pero si no lo hay a regalar, ¿no? no ¿cómo se llama? No importa que no lo mostré. ¿La Marcela Cubillo? La Marcela Cubillo. ¿Cuál es el rollo del librito? Que es como una especie de... Pero es que hay que cachar quiénes fueron los fundadores. Los fundadores fueron Cristian Larroulet, Hernán Vigi y Carlos Cáceres Contreras. Entonces... Efectivamente. Entonces, esta gente ha defendido durante mucho tiempo esta idea de que para los problemas públicos son las soluciones privadas las que resultan, pero ha quedado demostrado que no. Además, en esta emergencia sanitaria eso ha quedado largamente demostrado. La BBC se paseó así, pero tomando medidas de país rico y dándonos cuenta que somos pobres. Esa frase, weón, es al bronce, pues, weón. Sí, efectivamente. Oye, quería aprovechar de saludar al compañero Marco González Álvarez, presidente reelecto de la Asociación de Funcionarios, ¿cierto?, de Impuestos Internos, de ANEICH, un gran compañero que hemos estado ahí en la lucha, en las trincheras, compañero. Oye, podríamos invitarlo para que nos cuente cómo fue ese momento que le dijeron, cabro, el lunes tienen que tener toda esta pega para el lunes, y le dijeron el viernes a las 6 de la tarde. Conche su madre. Yo no sé cómo no quemaron el edificio Impuesto Interno, weón. A mí No, fue brutal. Bueno, podríamos invitarlo, porque, weón, ¿cómo así? Porque después, y más encima lo hacen responsable, pues. Briones dice, sí. No, los buenos en el Impuesto Interno tienen la cagada, prácticamente. Sí. Bueno, este gobierno se caracteriza por cómo se llama. Una decisión apresurada. Ese bono perfectamente se podría haber gestionado a través de otra institución. No existían condiciones objetivas. No, por supuesto que no. Lo que hace es cargarle la crisis a los trabajadores, entonces ahí... Sí, pues, ¿y qué es lo que hacen? ¿Y qué es lo que hacen? A mí lo que me calienta, compadre, la verdad que todos los bonos y todos los cálculos, siempre que te tienen que pagar una weá, te lo hacen con el imponible. Siempre te afilan, ahí te afilan, porque es bien sabido que el empresario llega a un negocio, le impone por menos, después que los bonos no imponibles, que colación, esas colaciones, weón, que realmente son 250 lucas, perro, en una liquidación de sueldo. ¿Cuándo, weón? Así cagado de hambre todo el mes, pues, weón. Así, bono de locomoción. Claro, loco, bonos de locomoción no me han dado y está aquí. What the fuck? Y ahí te afilan con el agua. Entonces, después tú te enfermáis y a la ISAPRE, si es que se le canta la raja de pagarte la weá, te paga en base al imponible. Entonces, lo mismo que decía el gobierno, oye, le van a pasar a la gente que ganaba 500 lucas. Pero 500 lucas líquido, pues, perro, no imponible, pues, weón. ¿Cachai? O sea, claro. Si usted ganaba 500, le vamos a pasar 500. Ya, pues, pero eso es lo que yo tenía en el bolsillo, pues, weón. ¿Me cachai a lo que voy? Entonces, sí, siempre buscando la weá. Siempre buscando la letra chica, siempre buscando... Exacto, siempre buscando la manera de cagarte, ¿cachai? Sí. Y además de cagarte, sacando la mayor cantidad de beneficios, o sea, mostrando que se benefició mucha gente cuando al final no. Al final no. Exacto, porque por ejemplo, al Marco te mando un mensaje. Me cagaste el fin de semana, no fui yo, güey. Oye, pero los chiquillos se pegaron una proyección, esa la de la Torre Entel, que fue espectacular, donde Briones, decía Briones. Sí, pues no sé si se acuerdan que salió en prensa, fue bien
bien difundida, porque era una manifestación concreta de los funcionarios, ¿cierto? Denunciando las malas decisiones políticas. Pues. Sí, porque, por ejemplo, Impuesto Interno sabe cuánto, en rigor, facturaste tú al año, no cuál es tu sueldo líquido, pues, weón. Porque tú tributas en base a una cantidad de plata que recibiste en el año y que muchas veces la hace el empleador y el otro 50% le pone siguiente. Entonces, bueno, no es una weá tampoco muy fidedigna que digamos, pues, weón. Bueno, ahí yo creo que Marco va a ser, si lo invitan, pues, maravilloso. Estaría bueno, sí. Tremendo dirigente, un gran conocimiento de todos los temas tributarios y puede ser una muy buena conversación, sobre todo Víctor, para la gente que sigue el programa. Súper, sí, nosotros encantados. Somos mi mamá y la mamá de Víctor, digamos. Encantados, po. De hecho, estaba buscando la imagen para mostrarla. ¿La de la Torrentel? Sí. Deja ver. A ver si se ve. Oye, porque igual ese tema no es menor, porque, por ejemplo, es lo que nosotros al principio hablábamos, es como... Esa es, ¿no? Esa misma es. Sí, ahí está. Sí, esa es. Pero ponla en una, pues, bueno. Anech, Afuch, Anef. ¿Qué esa weá? Es como un conjuro de Harry Potter. ¿Qué es esa weá? Se me va el collero. Se me va el collero. He echado caleta de menos. Mira, dice... Bono clase media, una farsa. De apellido Briones y Barraza. Briones es el ministro de Hacienda y Barraza el director... Del Servicio de Impuesto Interno. Y la ANEICH, la AFICH, que es la otra asociación, y la NEF, que es nuestra confederación madre. Pero te imaginas cómo tener que haber sido esa weá de Briones con Barraza, así como que un día viernes, así raja, es como, vamos a tomarnos un chop aquí con un completo, weón, ya vamos, weón, oye, ¿qué hacemos, weón? Oye, si le decimos a estos culiados que tengan esta weá para el lunes, weón, ya, pues, weón. WhatsApp, Barraza, sí, WhatsApp, para el lunes, un audio. Total, no hacen nada. Le vas a escribir un audio. Sí, cabros, para el lunes tienes que tener una página web porque la gente va a empezar a pedir un bono. Chao. Y apaga el teléfono. No, y además de eso, sí, ¿cómo se llama? Claro, y la lógica es como si esos weones no hacen ni una weá. Sí, pues, weón. Oye, yo tengo amigos que son del mundo de la informática y los weones decían que estaban, pero weón, vueltos monos, pues, weón. Era una locura, pues, weón. Pero sí, era una locura, po. Ahora, una locura el nivel de cómo se llama de improvisación. Que tiene este gobierno es increíble, pues, bueno. Si esta pura semana es increíble. Pero eso es para dilatar el chicle, pues, bueno. Es para puro decir, oye, lo intentamos y quedó la cagada, puta, son súper hueones. Esta semana he estado con harta pega, entonces he estado viendo menos atento a las noticias. Entonces miraba el Twitter de repente, no sé, en la tarde, y veía y decía, no sé, pues, gobierno con bombo y platillos dice que va a prueba un quinto y sexto pago del IFE. Puta, sí. La raja, decís tú. Y sale los Rubilar diciendo que sí y todo, pues, weón. Y con un hueón con bombo y con los platillos, todo el show. Y seguía yo por Twitter, puta, un rato para abajo y decía, Briones dice que eso no está confirmado. No está confirmado. Después salieron diciendo, no, ya estamos, el gobierno le da el vamos a la, ¿cómo se llama? La parada militar. Mira, hay un poquito más abajo, militares dicen que este año no hay parada militar. Es una locura, es una locura, un nivel de ¿cómo se llama? De improvisación tremendo, no alcanzáis ni a reclamar, pues. Sí, es terrible, no, ya no da a la chilena, pues. A la chilena. Qué mejor definición de a la chilena, porque acuérdate, Víctor, que era lo que conversábamos en los primeros capítulos, era como, compadre, tú tenés todos los datos de Emprevirred. Tenéis todos los datos, weón, en distintos lados, tenéis los datos en el servicio de impuesto interno, tenéis los buenos que van boleteando, ¿cachai? Entonces tenéis los datos, pues. Entonces, como, ¿saben qué? Mire, está la cagada. Miren, está la cagada. Les vamos a pasar plata, ¿ya? Y vamos a arreglarlo para que se haga bien, pero de a poco, ¿cachai? No como, si usted cumple, le paso plata. ¿Me cachai lo que voy? Es como, mire, ¿sabe qué? Ahí está el bono, porque al final, ¿qué era lo que... ¿Por qué empezaron a hacer este filtro? Porque los hueones les daba paja tirarle un bono a un hueón que a lo mejor tenía 10 lucas más que otro hueón. ¿Cachai? Así como el filtro del filtro para que lleguen las 500 lucas al hueón que la necesita, ahí nos pajeamos, pues, weón.
Sí, sí, ¿Me cachai? Es como, weón, mira, ahí tenéis 500 lucas. ¿Sabéis qué, weón? Puta, nos dimos cuenta que a ti no te tocaba, weón, así que vaya a tener un IVA diferenciado, por decir alguna, weón. ¿O sabéis que, weón, a ti no te tocaba, weón? En la operación renta, weón, estamos a retener la weón. Ah, ok, weón. No, pero es que la lógica es distinta, porque la lógica, ¿cuál es? Es la amenaza. Si No este es gobierno ayudar, po. funciona bajo la amenaza, es Pero es que decirte, no es no, ayudar. está aquí la weá, porque ¿cómo se llama? Te vamos a perseguir y vamos a mandar esto y puedes ir preso. Si ese No es es el ayudar, mensaje. po, weón. No es ayudar en ningún lado, po, weón. No, Es que o la sea, de crisis hecho, se la cargaron a la gente, compa, si la mal llamada ley de protección del empleo, que es el oye, uso de tu seguro de ya, cesantía, de sí, tu seguro de cesantía, compadre. Hoy en día, los sindicatos del sector privado que han Yo no sé si liderado tengo la plata defensa ahora. contra esto, dicen, aquí tiene que haber una ley que venga a reparar todo el daño que se les ha hecho a los trabajadores que ya se les agotaron, ¿cierto? Sus ahorros del seguro de cesantía y que lo más probable es que ahora venga la empresa y lo quiera despedir. Entonces, no, claro. ha sido cargarle la crisis a la gente y aquí sí yo creo que es importante señalarlo. Las redes asociativas, las comunitarias, las ollas comunes, etcétera, han sido la contraparte de todo este mal proceder, ¿cierto? De un gobierno que, te reitero, le ha querido cargar la crisis a las y los trabajadores. Es que como Así que te es. pongáis es como que pongáis el caso tan ridículo. Mira la weá, acepto puteadas. Es tan ridículo lo que hizo el gobierno que es como que tú en la olla común le digas, a ver, ¿usted tiene hambre? Ah, no, usted no tiene hambre. No hay comida para usted. Ah, sí, usted tiene hambre, venga. Y es igual de imbécil, pero ¿qué es la olla común? Vengan y todo. Esto es para todos, weón, ayudémonos todos. Es el concepto de ayudar, pues, weón, ¿o no? No empezar a filtrar que tú sí, que tú no, pues, weón. Sí. O sea, pero eso es parte del Estado subsidiario. El Estado subsidiario como concepto es justamente es bajo la premisa de ser eficiente, es de entreguémosle a quienes lo necesitan y no a quienes no los necesitan, que ese es el discurso permanente. El tema está en que esta definición siempre implica definir a quién lo necesita. Sí, po, y las weas al final son casuísticas, porque imagínate tenía una persona, weón, que tiene un sueldo de 498.000 pesos y por eso no la llegó. Sí. No, pues y además de eso, yo creo que en ese sentido la pandemia le ha hecho un favor como a los movimientos, a este discurso que tenemos muchos en contra del Estado subsidiario, porque de alguna forma lo que hizo fue decirte, bueno, sí, siempre, porque esta es una política del Estado desde siempre el Estado, ¿a quién beneficia? Beneficia solo a un sector de la población que identifica como el 40% más vulnerable, ¿cierto? Y eso. Sin embargo, claro, este contexto lo que hace justamente ¡A eso, comprar los cigarros! Puta, espérenme. justamente eso lo que hace es como se llama, es perder, ¿cierto? Qué bueno. Sí, En vivo, está pasando. Sí, está en vivo, sí. Sí. Y claro, pues y lo que hace el Estado subsidiario y lo que ha hecho desde siempre es eso. Decir, pucha, vamos a apoyar a la gente que más lo necesita, pero siempre esa gente que más lo necesita es en definitiva un sector muy pequeño de la población. Y te reitero, por el otro lado se generan subvenciones y subsidios para grandes grupos económicos. Esa es la lógica del saqueo del Estado. Porque efectivamente el Estado subsidiario, como bien tú dices, ¿a quién tiene que beneficiar? A los que no son capaces de proveer por sí mismos los bienes y servicios para vivir, ¿cierto? Cierto. Pero en el Estado de Chile, te reitero, o sea, mientras tienes a personas esperando, pasándolo mal, con mucha incertidumbre porque le llega o no le llega el bono, al empresario de la forestal, él sabe que si planta pino, todos los meses le va a llegar su bono. ¿Te das cuenta? Entonces, yo consigo mucho con el Toño, son esas diferencias las que nos tienen a todos hasta acá. Sí, ese es el principal, la principal explicación del estallido social y del levantamiento popular. Qué lamentable que las fuerzas de izquierda no lo hayan sabido leer. Muy lamentable, porque tú decís, se supone que son las fuerzas de izquierda las que tienen que liderar esto y no fue así. Entonces,
es complejo y te reitero, volviendo a lo que decíamos delante, yo espero que toda esta gente que colaboraron con este saqueo, los Vital, los Lagos, den un paso al costado y se vayan para la casa. O sea, yo delante lo mencionaba y tú, pero yo creo que, o sea, es que ahí cuando se hace esa generalización de respecto de la ex nueva mayoría, uno, claro, si tú me preguntáis, Lago debería estar piola. Vitar debería estar piola. Por eso no ¿cachai? aparece, digamos. O sea, pero si aparece, si cada cierto tiempo el weón Vital sale salió, a Vital dar, está en la campaña de la prueba. porque además de eso es tan ególatra. Es que un gran estadista. Las instituciones funcionan. ¿Cachai? Y claro, pues cada cierto tiempo trata de dar recetas de cómo debería ser mejor la cosa, Eso. entendiendo de que ellos fueron, de que él en particular u otros fueron parte de la construcción de este modelo, pero ahí yo haría la distinción y la hago desde un tipo que militó 20 años bueno, en el Partido Socialista, si es que no más, ¿cachai? Que en definitiva también son los militantes de los partidos de la exconcertación los que han sido parte del movimiento social, los que le han dado, ¿cierto? O sea, cuando tú ibas a la Plaza de Dignidad, que a mí me pasa eso, decía, bueno, muchos de los que yo me encontraba eran compañeros de partido, ¿cachai? O de partidos que tú conocías, y desde el PPD hasta la DC, ¿cachai? Habiendo de todo. Ahora, esa tensión de los conceptos, y los quiero invitar a que conversemos sobre esto, es otra tensión de los conceptos. Socialdemócrata Lavín. Sí, interesante esa tensión que hacen de los conceptos, ¿no? Yo pensé, yo me imaginé, dicen, no, usted es nacional socialista. ¿Te imagináis, weón? ¿Estuviese equivocado? Yo, sí, porque ni siquiera él lo dijo. Se lo preguntaron. No, se lo preguntaron. O sea, usted, si le dicen que usted es esto, sí. ¿Cachai? Así como, weón. Y la weá dejó la cagada, po, weón. Lo que pasa es que yo encuentro que es súper, más allá de la anécdota, que me parece incluso más anecdótico lo que plantea Juan Sutil, cuando el weón sale diciendo, bueno, a mí tengo algunos amigos que también me dicen que soy socialdemócrata. Decía, weón, ¿qué amigos tienen, weón? Bueno, deben decirle tanto, conche su madre, decirle de todo también, pues. Yo creo que a lo mejor como insulto se lo dicen, pues. Claro, como insulto le dicen, sale, weón, no soy socialdemócrata. Claro, sal de aquí, maldito socialdemócrata. Claro. Ahora a mí lo que me parece interesante, más allá como de la anécdota, es cómo al final las batallas se dan en el campo de lo cultural y cómo, si ustedes se dan cuenta que para el estallido social, desde el estallido social, muchos empezaron a hablar de que somos la primera línea de la salud, somos la primera, de hecho, hasta los pacos en algún momento decían nosotros somos la primera línea contra, ¿cachai? Y eso tiene que ver con cómo se instala la primera línea como una virtud, como algo bueno, ¿cierto? Como algo que es deseable para la sociedad. Y en este caso también es bien interesante cómo la extrema derecha, más allá del oportunismo de Lavín, que puta podría decir que, o sea, Lavín está dispuesto a vender a la mamá si es que eso le ayuda para ser presidente, ¿cachai? Pero más allá de eso, como de alguna forma se ha instalado que la socialdemocracia es mejor, ¿cierto?, como modelo que el neoliberalismo. Ahora, o sea, estas weas son de Europa, perro, y nosotros somos chilenos nomás, entonces tampoco sé si será tanta la panacea, pues, weón. Porque todas estas weas salieron allá, weón, en Europa, la socialdemocracia, ¿no? Europea esta wea. Sí, la socialdemocracia, y además esa wea es muy interesante porque la socialdemocracia es una vertiente o surge de alguna forma desde el marxismo también, ¿cachai? O sea, de hecho es la respuesta europea al marxismo más radical, ¿cierto? Es decir, bueno, en definitiva nosotros necesitamos un Estado que opere sobre la superestructura económica y que por lo tanto sea fuerte en la regulación, y eso es un pensamiento marxista. O sea, de sí, hecho no el me Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania, pues. Y si Marx estuviera más de moda, Lavín estaría diciendo que es marxista. Pero te imagináis cómo está revolcándose en su tumba ese cristiano, weón. Es que, ¿sabes? Lo que pasa, compas, es que en Chile los conceptos están
sí, tan distorsionado. Están chilenizados, pues, perro. Cuando tú... Mira, les voy a contar una anécdota. Tiempo atrás yo me gané una beca para hacer un diplomado en políticas públicas para la Fundación Konrad Adenauer, que es una fundación de la derecha. Es muy ¿Ya? chistoso. La derecha me beca. Me gané la beca y fuimos al seminario final a Uruguay, donde el gran partido de derecha es el Partido Nacional. Y tú hablabas con ellos y la reflexión que yo hacía en la interna es, chuta, estos locos son más progres que la concertación. Y son de derecha. Y te decían, mira, sí, efectivamente, el mercado es importante, pero hay ámbitos de la vida humana que no se pueden regular por el mercado, la educación, la salud, ¿te das cuenta? Entonces, para ellos, esos son temas, son cosas que no se transan, que no se tocan. Ahora, Pero ¿eso lo hacen efectivo? Porque de aquí afuera... Bueno. No, se hace efectivo. Sí, Claro. Sí, pues, sí. de hecho yo los invito a ver una película que se llama Psycho. ¿Como Psycho Denis Mallebrán? es de Michael Moore. ¿Ya? Voy a ver si la encuentro por ahí, para cómo se llama. El cineasta, sí, el documentalista. Sí, el documentalista gringo, sí. Size. Sabéis que es bien interesante porque él hace una montonera de años atrás hace un documental acerca de los sistemas de salud, comparando el sistema de salud norteamericano con el sistema de salud europeo, socialdemócrata, y entrevista a un lord, ¿cachai? ¿Ya? Entonces le dice, bueno, pero ustedes tienen esta salud como gratuita, ¿sí? Y el Lord dice una weá que es bien interesante, que lo invito a que lo vean. Él decía, lo que pasa es que nosotros después de la Segunda Guerra Mundial nos dimos cuenta de que si teníamos plata para hacer la guerra, ¿cómo no íbamos a tener plata para tener salud? ¿Cachai? Uh-huh. Entonces la respuesta de Michael Moore le dice, bueno, pero usted es comunista. Y el Lord se caga la risa y le dice, no, la verdad es que no soy comunista. Y dice, pero esas ideas que usted está proponiendo son comunistas. Entonces el loco le contesta, mira, la verdad es que yo pertenezco al Partido Conservador en Inglaterra, ¿cachai? Porque ¿cómo se llama para ellos? Eso no tiene que ver con ser ni comunista. No resiste mayor análisis. No resiste análisis. Tiene que ver con una hueá súper obvia, que si tenemos plata para matarnos, ¿cómo no vamos a tener plata para tener salud? ¿Cachai? Y es una hueá que hoy día defienden todo en Europa. ¿Cachai? O sea, y de hecho... Tienen que quedar cagazos más o menos, sí, ¿eh? En Francia, por ejemplo, sí, lo que dice Toño es verdad, los franceses se opusieron a una reforma del sistema AFP que pretendía cambiar el modelo que ellos tienen, que genera una protección tremenda para la gente que ya se jubila, te puedes jubilar tranquilo. Pues yo, por ejemplo, yo sé que cuando me jubile yo voy a tener que seguir trabajando porque mi jubilación va a ser de este porte. Así es. ¿A quién no le pasa? Por supuesto, pero tiene que quedar un cagazo cototudo. O sea, todos estos hueones que ahora tienen esos pensamientos súper pro, o no sé, o de perogrullo, digamos, para un hueón que dice, esta hueá tiene que ser así. No es porque de un día para otro dijo, oye, ¿sabes qué, hueón? Hemos cagado mucho a la gente, hueón. ¿Qué pasa si ahora somos buenitos? ¿Cachai? No, si votamos a buena persona. Claro, pues, bueno, no, eso no es así o sí, ha quedado la cagada. O sea, nada, ningún cambio viene de sentarse a conversar con flores de paz, digamos, ¿cómo se llama? Los franceses le cortaron la cabeza a medio mundo. Ahora, lo otro que ocurre sí ahí, y es importante destacarlo, es que en América Latina tuvimos, para poder instalar estos modelos neoliberales, o sea, estos niveles de abuso en general, tuviste que tener dictadura. ¿Sí? Porque en procesos que no tuvieron dictadura, que tuvieron dictaduras más cortas, simplemente un nivel de abuso como el que nosotros tenemos no calza. O antes, nosotros fuimos uno de los últimos en caer en dictadura en la región, ¿o no? En América Latina. Sí, más o menos. Sí. Oye, yo los quiero llevar a otro tema, hablando justamente de esto, que tiene que ver con que se ha desatado la carrera presidencial en... Sí, pero la carrera lo dice en sentido figurado o porque Evelyn Matei es buena para andar corriendo. Va a correr. Bueno, sí, también. Pero esa weá yo la encuentro muy interesante porque y delante lo conversábamos, tenemos ese una... Carter me está weyando.
Oye, Carter ha Yo dicho creí que que era un quiere ser muñeco. candidato él ha dicho que quiere ser candidato presidencial, pues, bueno, y sus acciones están orientadas para allá. De hecho, también ha dicho que es socialdemócrata. Oye, hoy día ¿Cachai? me comí el pollo que regaló Castel. Hoy día fue cazuela, en serio. Fue un momento, nos tomamos todos de las manos en la mesa, nos tomamos de las manos. Gracias, Carter. Y seguimos comiendo. Carter es como se llama, un personaje nefasto para la política, ¿eh? Tiene, como se llama, más allá de la cara, por la cual uno se ríe mucho, tiene discurso sumamente fascista, y además de eso tiene la cagada en términos de corrupción en ¿cómo se llama? En la Flower, aquí se han Está pelado imputado, todo. Sí, pues la está Florida imputado, se la tiene un hallaron. proceso abierto. Sí, Sí. está imputado ese proceso por el que tuvo la sanción. Ven que él estuvo suspendido un mes Oye, como. pero y este alcalde, asumió sí. después de que el pelado Venegas también estaba tirando las manos, ¿no? El pelado renunció. Bueno, Sí, ese, pues se fue. ese es un gran cagüín. A ver, desarrollalo, po. O no puedes porque es sí, parte sí. de la fucultura. No. No, para nada. No, porque es Carter- presidente de Afocultura, así que no vamos a conversar esa parte. No, el gran cagüín ahí fue que los mismos, la misma gente que apoyaba al pelado Venegas le hizo la cama adentro del municipio, y el pelado se choreó y renunció. Y la UDI, para que pudiera tener la alcaldía Carter, porque los concejales socialistas que habían ahí eran la Vero Aliaga y el Nicanor Herrera, entonces uno de los dos tenía que ser el alcalde. La UDI se dio vuelta a la Alegría, al concejal Alegría, que era socialista y que ahora lo odian en el Partido Socialista en la Florida. Qué raro que en el Partido Socialista odien a sus compañeros o a sus candidatos. Bueno. No, eso no pasa. Esa es la historia oculta. Oye, pero Ahora, por ejemplo, ¿te dais cuenta que si lo que dijimos hace 15 minutos atrás, o 20 minutos? Oye, ¿sabe qué? Usted está siendo investigado por esta weá. Cállese, weón. Cállese, weón. Cállese. Que la Contraloría diga, ¿sabéis que ni siquiera hagas tal de hablar la weá si está investigado, weón? Bueno, pero Sí, él quiere ser presidente. Sí. Y la verdad que a esta altura, ojalá, bueno, que sea candidato. Sí, yo creo que lo que es interesante aquí es que básicamente tú tenés a un sector de la UDI y un sector de Renovación Nacional que está apoyando muy fuerte a Lavín, y tenés a un sector que la figura de Lavín no le acomoda porque de alguna forma entienden que están apostando por un modelo más radical, y por eso levantan a la Evelyn Matei, ¿cierto? Lo otro es que esta semana también la UDI planteó en algún momento de que quería hacer una lista única donde se incluyera una coalición política donde ¿cómo se llama? Se incluyera a Kast. Entonces, claro, eso tiene harto rechazo en sectores menos conservadores de la derecha, que para ellos... más sensatos, pues, más sensatos. Sí. Y ¿cómo? Oye, pero yo leí en los news que decía que Evelyn Matei confirma su candidatura presidencial y después dice, y la UDI se niega a las primarias. Sí, pues de hecho, una de las cagadas que hay es que, ¿cómo se llama? Es que podríamos tener un escenario donde tuviéramos, aparte de Kast como en la ultraderecha, tuviéramos a dos candidatos más de derecha, o sea, la derecha podría ir bien dividida. Hueá que probablemente a la izquierda también le pase. La semana también hubieron rumores. Con Lago Weber y Pepe Out, y así seguimos en el mismo lado, digamos. O sea, por un lado está muy fuerte la candidatura de Jadwe, pero Jadwe, siendo comunista, yo creo que genera algunos anticuerpos, y por otro lado hay un sector de la izquierda más frente amplista, o sectores del Frente Amplio, que están planteando llevar un candidato propio. A la Beatriz Sánchez. Hoy salió un estudio sobre el pronunciamiento de las personas que se reconocen de izquierda respecto de los candidatos a la presidencia. Y los tres más nombrados son Jadwe, así en este orden: Jadwe, Sánchez y la Isquia Siches. Son los tres más nombrados. Sí. No hay más. No hay ni Lagos Weber,
ni cómo se llama este abuelito ¿Quién que va es a ser- del quién va a Heraldo, querer el señor votar por Heraldo. Lago Weber, po? O por Heraldo Muñoz? Y Heraldo Muñoz tú lo miráis y es como se llama ver una momia, po. Yo no sé si está vivo ese caballero. Me parece interesante que haya salido la figura de Huenchumilla. Huenchumilla ahí hay Juan Chumilla es un buen político, sí. ¿cómo se llama? Sí. Que lo ha estado Ahora se llama Heraldo, pues, weón, se llama Heraldo. No podéis tener un Heraldo presidente, pues, weón, es como muy grosso. Sí. Un Heraldo. Bueno, que nosotros tenemos Comodoro Arturo Merino Benítez, weón. Este país da para todo, weón, es muy bueno con nosotros, weón. O sea, sí, de hecho este país en el último tiempo es Macondo, pues, es Macondo. Falta que empiecen a llover perros y gatos. Falta pues, que el presidente de la República le pida al coronavirus que se vaya. Claro, falta una wea así, ¿cachai? No, yo creo que lo que falta es que le haga caso. No, sí, en ese sentido hay harto para reírse y está bien interesante, siento yo, el escenario, más allá de que yo creo que no es el momento de ¿cómo se llama? De pensar en las presidenciales. O sea, lo que yo tengo claro Vamos y pelando espero las papas de a una. Sí. Sí, y lo primero es ser capaces de tener unidad para generar alianzas políticas que nos permitan tener los constituyentes, los 2/3. Sí. Y eso yo lo veo muy difícil, justamente lo veo muy difícil porque hay sectores de la concertación que legítimamente van a querer tener candidatos y hay un sector del Frente Amplio y de fuera del Frente Amplio que tiene mucha rabia, digamos, con ¿cómo se llama? Con la vieja política, digamos. Con los representantes de la típica política, por decirlo así. De la típica política. Y esos representantes de la típica política son los que tienen el control de los partidos, ¿cachai? Entonces, yo creo que si el Partido Socialista, el PPD, o ¿cómo se llama? El Partido Radical, incluso la Democracia Cristiana. A la Isabel Allende la están tirando por arriba, acuérdate que a la Isabel Allende la bajaron por Lago, ¿o no? O sea, ¿en qué? No. Me entiendo que la Isabel, sí, pues Comodoro es un cargo, pero me refiero aquí, no, aquí en Chile no hay Comodoro. ¿No hay Comodoro? No, bueno, no está ese cargo, no está ese rango aquí. No yo no cachaba eso. Bueno, no existen aquí en Chile, no hay Comodoro, pero el Arturo Merino Benítez era Comodoro, pues, weón. Era el único Comodoro. Bueno, búsquenlo. Oye, ya. Sí, porque me parece que la Allende, Isabel Allende, iba a ser candidata presidencial y metieron a Lagos y bajaron a la Allende, algo así, yo estaba soñando. No sé. No sé, pero lo que sí sé es que ahí hay un esfuerzo bien interesante desde las mujeres, ¿eh? Esta cosa de que la Carmen Frey se juntara, ¿cierto?, con la Beatriz Sánchez y con la Maya Fernández, y que trataran de hacer porque todo esto va a estar muy, muy, muy atravesado por esto, o sea, por la campaña de la apruebo y la convención constitucional. O sea, eso de alguna forma va a marcar fuertemente cómo se va a desarrollar, ¿cierto?, el escenario político, tanto para las elecciones de constituyentes, en caso de ganar la convención constitucional, como de las presidenciales después. O sea, mucho se está jugando ahora, ahí. Víctor, hay un hecho político que va a suceder en septiembre que yo creo que es interesante ponerle el ojo al tiro, que es que el 18. Además del 18 de septiembre, hay una cantidad importante de organizaciones sociales que van a convocar a un plebiscito para levantar los temas que tienen que empezar a ponerse sobre la mesa en el debate, ¿cachai? Por ejemplo, el tema del Estado subsidiario frente a un Estado garante de derechos. Por ejemplo, a nosotros los funcionarios públicos, el gran problema con el Estado subsidiario es que nos piden mucho con muy poco. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos servicios que se externalizan, para poder satisfacer las demandas de los ciudadanos y que finalmente son de menor calidad. Por ejemplo, lo que pasó ahora en pandemia con la Junaep. La Junaep licita, ¿cierto?, la distribución de las canastas de alimentos que llegan a los hogares de las personas. Entonces,
tener un Estado subsidiario, ¿cierto? Implica eso, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué queremos nosotros como funcionarios públicos? Un Estado garante de derechos donde se asegure, no solo para nosotros, sino para todos los trabajadores, el trabajo digno y decente. ¿Cachai? Que no pase lo que dice el Toño, de que tenés tu salario y te imponen por menos y te meten bonos, ¿cierto? Para que finalmente lo que se impone sea menos. Ahí a eso nos referimos cuando hablamos de trabajo digno, decente. Entonces yo creo que hay que ponerle ojo a esa creo que va a ser una consulta, no estoy muy seguro porque yo creo que viene a ser una continuación de lo que fue todo el debate que yo creo que ustedes participaron en Cabildo, todos participamos en Cabildo, estuvimos... Pucha, fueron 3 meses súper intensos de discusión de cómo es que queremos que sea esta cuestión. Sí. 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 De hecho, ahí hay ¿cómo se llama? Un desafío súper importante, súper encachado de lo que se viene, ¿eh? Compadre, a mí me da la verdad, yo siendo tan ignorante como soy, me da un poco julepe ver que siento como que estamos todos claritos de que hay que ir por el apruebo, pero después de ahí que la verdad siento que la segunda derivada todavía está muy flaca, honestamente. Sí, yo siento que todos sabemos, sí, bueno, sí, apruebo, ya. Hay que cambiarla, sí. Y al otro día, ya, tal apruebo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Me cacháis? Eso es lo que tengo. El otro día, ¿sabéis que yo conversaba con un amigo y me pareció bien interesante lo que él planteaba? Porque, claro, nosotros hemos puesto harto las fichas en el tema del apruebo y ojalá gane y salgamos a hacer campaña y eso es importante. Es importante también el ganar la Convención Constitucional, pero antes Jorge también lo decía, cómo somos capaces también de mantener viva la organización social, la protesta social, la demanda, de manera que efectivamente no solamente, o sea, si nosotros votamos por los constituyentes y después los dejamos ahí, ya hagan la Constitución, eso, aunque tengamos los 2 tercios, estemos cerca. Hay que seguir controlando, pues, tenéis que hacer el seguimiento, pues, tenéis que seguir haciendo el seguimiento. Estar permanentemente mirando qué es lo que pasa. Si no, vamos a caer en lo mismo que hablábamos hace un rato, que Controlaritos no hace nada, pues, bueno. Si al final es eso, pues, ¿cachai? Dormirnos los huevos y decir, ya, compadre, hagan ustedes la hueá, yo me preocupo, es como, no, pues si es tarea de todos, ¿cachai? Que yo creo que hay un cambio cultural bien importante y que uno cuando ve la experiencia comparada de los diferentes procesos similares al nuestro, cuando la movilización social vuelve, cuando lo que se llamen congresos constituyentes, asambleas constituyentes, convenciones constituyentes están operando, ¿cachai? O sea, en Latinoamérica tenemos casos que son como de Macondo. En Bolivia mataron una cantidad inimaginable de constituyentes. La extrema derecha boliviana contrataba sicarios para matar constituyentes indígenas. Sí. O sea, todos se movilizan. Aquí vaya a tener a toda la sociedad movilizándose para que estén sus demandas. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Vivir tranquilo, llegar tranquilo a fin de mes. Mira, ¿sabéis dónde anda ahora? ¿Sabéis dónde anda ahora? Se llama Romeral, el pueblito. Quilbo, Romeral. ¿Cachai? Cerca de Curicó. Y fui a dejar una de las cremas que vende mi cuñada, que son fitocosméticas, ¿cachai? Que no tienen hueá químicos malos, ¿cachai? La cosa es que fui a entregar la cremita y, perro, ¿sabéis que doblé y eran 25 casas, por decir tú? Y no casas así ultra top, no, 25 casas, súper piola, pero no tenían reja ni tenían protecciones. Y yo entré y los viejitos y la gente que estaba de ahí cachó el tiro que yo no era de ahí, weón. Y pegaba la mirada. Entonces, esa comunidad, weón, así la zorra que tú podáis vivir en tu casa, sin protecciones, sin las rejas, weón, es más lindo que la chucha, weón. Qué maravilla esa, weón. Ahora yo creo que nosotros estamos tenemos harta distancia a eso, y una de las razones por las que tenemos harta distancia, y voy a volver al primer tema que nosotros dijimos, que es el tema de los camioneros, es porque la señal que ha dado el gobierno con el tema de los camioneros es de darle rienda suelta a la ultraderecha. Jorge decía, en Bolivia mataban constituyentes la ultraderecha, y en este país, suponte, una forma que han tenido para poder presionar a la democracia cristiana fue quemarle las casas a los papás de Fuad Chaín. Entonces es probable que tengamos una ultraderecha muy desatada
Y Qué rara esa weá. En este país es muy raro, weón. Yo no la encuentro rara, la encuentro medio... Oye, la semana pasada yo dije, o sea... con Este el país es muy Carrera, raro, perro. Tenéis 150 pacos cuidando 1 metro y se quema, weón. Tenéis 400 pacos ya, weón, y le queman la weá. ¿Qué onda, weón? ¿Qué pasa con esta gente? ¿O nos ve? ¿Serán ellos? ¿Qué mierda, weón? No entiendo la verdad. ¿Por qué pasan cosas justo donde está todo resguardado por carabineros, pues, weón? No es rara la weá. Es que pareciera ser que tenemos una policía política, pues, weón, que no solamente está orientada a la protección de la población, sino que está orientada a generar acciones, ¿cierto? Para generar una opinión. Recordemos O sea, el asesinato a Matías Catrileo. Sí. Que se cayó eso, se cayó. Ahora yo creo que, y volviendo al tema constitucional, que lo que nos tiene que unir, o que lo que nos va a terminar uniendo antes de los candidatos, que los candidatos siempre desunen. Cuando empezamos la carrera presidencial, divide y vencerás. Divide, no, y además de eso, porque divide, porque ponía el foco en que a mí me gusta este o me gusta este otro. Tangananica, En cambio, lo que a nosotros debiese unirnos es un programa. Y en ese sentido quiero compartirle un videíto corto. ¿Cómo este programa es esto? Un programa de gobierno. Perdón. ¿Qué es lo que queremos? Y aquí hay una cosa que yo encuentro bien bonita. Así que ¿Se alcanza a escuchar o no? ¿No se escucha? Ya no se escucha porque yo lo compartí mal. Esperamos un poquito que lo comparto de nuevo. Oye, ¿vieron el video de la propaganda del rechazo? Que hay un hueón con una niñita en un parque. ¿Ya? Y le dice, papá, ¿qué es la Constitución? Ya empieza, hueón, una actuación tan mala, compadre. Pero tan mala, así como, no, hija, nosotros, la Constitución, ¿qué le pasa a esta gente, hueón? ¿Cuál es el gusto de hacer todo malo, weón? Pero si tenemos a Cruzcoque, pues, compañero. Cruzcoque, ¿cómo se llama? No, insisto, voy a aburrir hasta que nos haga justicia con Peyuco, yo no voy a quedar tranquilo. Voy a insistir. Mira, les comparto este videito para que cómo se llama. En Chile una industria vale más que un ser humano. Esta crisis es social y ecológica. No es sequía, es saqueo. Es saqueo. Es saqueo. Saqueo del agua. Saqueo a la tierra. Saqueo del aire. Saqueo a los glaciares. Saqueo de los bosques. Saqueo a los ríos. Son para vivir, no para lucrar. La pandemia que vivimos es una consecuencia directa de la actividad productiva extractivista de grandes empresas avaladas por un Estado servil, arrasando con nuestros ecosistemas y su biodiversidad. Los bienes naturales son comunes, no son mercancía de unos pocos. El agua es nuestra. Defendamos el agua. Uñoain, Taipuliwen Raque, renaceremos de las cenizas como bosque nativo. Así ganaremos la lucha por la defensa de la vida. O sea, yo creo que ahí hay un pequeño acercamiento de qué cosas sí nos pueden unir. Dale. ¿Qué comando es ese? No tengo idea. Control, Alt. No tengo idea. No sé. Oye, pero está claro que siempre los modelos de negocio de este país han sido extractivos, pues, weón. O sea, weón, ¿quién era el otro día que me preguntaba cómo un niño me decía, pero cómo nosotros compramos el mismo cobre que nos venden los chinos nuestros? ¿Sí, po? Y no entendía, pues, weón. Sí, y ¿por qué? ¿Y por qué no invertimos en tecnología, weón? Y le damos un valor agregado a lo que hacemos, weón. Con el litio llevamos ¿cuánto tiempo con el litio, weón? Más de 25 años. Hace más de 25 años leí una revista, la portada de la Forbes, hace 25 años decía, weón, Chile puede ser próximo Arabia Saudita. Hace 25 años, pues, weón. Sí, vamos a crear una comisión y después, ¿qué hacemos? Extracción, regalémosla.
Oye, ¿les parece, como ya estamos en la hora de terminar el programa, les parece si la próxima semana partimos conversando? Porque suponte, yo creo que ahí uno se queda un poco con las cosas malas, y una de las cosas que a mí me tiene súper contento es que yo creo que la campaña del apruebo se va a ganar, y se va a ganar por la gente. Es increíble la cantidad de videoproducciones que están haciendo las personas. Como autogestionada igual, ¿o no? Bueno, súper autogestionada. Por ejemplo, por ahí hay un video que lo puedo mostrar la otra semana, de unos locos que son los constituyentitos, una cosa así, ¿cachai? No, bueno, que básicamente son un grupo de personas de una comuna de Salamanca que salen a hacer campaña por el apruebo, y para poder hacer campaña se disfrazan con las letras y van caminando por distintos lugares en Salamanca, en Salamanca. O sea, debe ser toda la población, digámoslo, ¿eh? ¿Cachai? Entonces, eso a mí me tiene súper contento. Entonces, les tinca si ya la otra semana empezamos a compartir algunos videos, los vemos juntos, los comentamos. Yo voy a leer los del rechazo para que nos riamos. La Alejandra dice que, ¿cómo se llama? Que hay un video de los radicales que dice que es muy bueno. Entonces, los invitamos a la próxima semana, ¿cómo se llama? A compartir los videos, y partimos viendo videos así, onda maldita sea. Maldita sea, puta la hueá, puede ser, ¿cachai? ¿Ya? Sí. Hagamos ese ejercicio. Oye, Jorgito, te enviamos un tremendo saludo. Muchas te agradecemos tu ¿cómo se llama? Tu cercanía. Sigue adelante con tu proyecto musical. Dale, no claudiques. No claudiques. Busquen en mi Face y van a encontrar mis tributos a los prisioneros en las huelgas del sector público. Ahí se van a ya. Lo vamos a unir a los videos la próxima semana. La próxima semana vamos a ver tus videos. Oye, no, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Oye, y mandarle un... Bueno, con Víctor nos conocemos hace mucho tiempo, y a ti, Toño, te he visto por el programa. Gracias por la invitación. No, y mandarle un saludo grande a todos nuestros afiliados de Arica, Punta Arenas, que todos los días se sacan la chucha, como se dice. Últimamente todo Chile está bien afiliado, compadre, así que es como que es amplio el saludo, digamos. Estamos todos afiliados. Por todos lados nos afilian todos los días, güey. Nuestros socios suena mejor. Que, como te decía, se sacan las chuchas, para sacar la pega que a veces no es muy comprendida. El viernes pasado en redes, lamentablemente hubo un ataque de una organización a nuestros funcionarios, de que había una administración inoperante por los recortes presupuestarios, y la verdad que los recortes presupuestarios no los hacemos nosotros, lo hace el gobierno, ¿cachai? Entonces, ahí agradecemos a la gente que nos apoya, que nos saluda, etcétera, porque a veces esta pega es un poco ingrata, pero que en el caso nuestro somos más o menos 400 socios y socias de Arica a Punta Arenas. Y 17 millones de afiliados en este país. que hacen su pega para que los chilenos puedan tener más y mejor acceso a los bienes culturales del país. Y un gran saludo a ellos, que sigamos en la misma. Pues, sí. Como decimos nosotros, pasan los gobiernos, pero los funcionarios de la administración quedamos. Oye, Jorgito, bueno, además yo me quedo con un montón de ganas de compartir otras cosas de Jorge, porque Jorge, aparte de su labor sindical, gremial, etcétera, es tremendamente simpático. Entonces te dejamos invitado para próximos programas, ¿cierto? Si es que te interesa, Jorge, para cómo se llama, para ir... ¿Vamos a hacer casting? ¿Vamos a hacer un casting al aire? Sí, pues, sí, y va a tener algunos invitados más cercanos, más permanentes, cosa de que la gente los vaya conociendo también en mayor profundidad. De hecho, le mandamos un saludo al Miguel Uvilla, que nos manda un saludo también, y que, amigo Miguel, de hecho, el Miguel nos ha visto desde que empezamos con este proyecto, ha estado de invitado también, y había estado un poquito desaparecido. Esperamos verlos también. Saludo a Annalí. Yo espero que la podamos invitar también, para que nos cuente un poco de su labor social, etcétera. Y de hecho, el Miguel dice que para la próxima semana nos puede pasar un libro
Perfecto. ¿cómo se llama? Para regalar y volver como a esa bonita práctica de regalar. Sí, libros. yo quiero pedir las disculpas. Hoy día teníamos de invitado a Lavín, a Joaquín Lavín, pero no, me dijo que no podía, que estaba sobreexpuesto, que lamentaba mucho, porque sentía que su imagen estaba un poco sobreexplotada. Así que esperamos contar con él en algún otro programa. Lo tenían invitado a 4 programas más. Sí, creo que... A la misma hora. Exacto, A la misma todo. hora. Sí, transmite por toda la... Igual que, ¿quién fue? ¿Chaguán? Yo estuve a punto, weón, de contestar en el teléfono y venir manejando como ¿quién fue? ¿Chaguán? Hacerte un chaguán y te hubieras puesto una foto atrás. Claro, te imaginas, ahí me pongo un fondo y voy así. Oye, ahora antes de cerrar o sea, vamos a cerrar y con esto nos despedimos. Gracias a todos y los vamos a dejar un ratito con algunos videos sobre que ha salido ¿cómo se llama? En la semana sobre la campaña de la prueba. ¿Cierto? Dale. Así que, chiquillos, la cortina. Un abrazo. Lo más importante. Gracias, Jorgito. En la vida es sonreírle al mundo. Aprieta play, pues, que me seas ahí nomás. Tiene artículos. Esta Constitución reparte el poder en Chile. Y eso no quieren que tú lo sepas. Es vital que votes por el apruebo, pero es urgente que votes por la Convención Constitucional. 1. Es la única que está constituida 100% por la ciudadanía. 2. Es 100% paritaria. Eso significa que nosotras, las mujeres, estaremos representadas en igual proporción que los hombres. 3. Los independientes sin partidos políticos tendrán menos obstáculos para salir electos. Y 4. Actualmente se está tramitando un proyecto de ley que asegura puestos para los pueblos indígenas. Y para que las personas en situación de discapacidad tengan una participación de al menos un 10% en la lista. Y la nominación mixta. No cuenta con nada de esto. 86 de los actuales parlamentarios ya tienen su puesto asegurado y solo el otro 50% podríamos elegirlo nosotras mediante el voto. Es decir, sin mujeres, sin independientes, sin pueblos originarios y sin personas en situación de discapacidad. O sea, lo mismo de siempre. Entérate de lo que pasa en Chile, forma una opinión y participa. Detrás de cada unión, en cada una de tus luchas y en cada una de tus decisiones. Detrás de cada sacrificio, de toda denuncia, de cada entrega, grito a grito. Detrás de nuestra fuerza organizada, digna, está el apruebo y la Convención Constitucional. Porque detrás de cada voto está el nuevo Chile que comenzamos a escribir. Súmate, participa, vota. Este 25 de octubre, vota apruebo y Convención Constitucional. Que trae 1000 canciones en sus banderas, viva el que trae las manos llenas de vida por la vereda. Viva el que trae sus ojos a veces risa y a veces pena. Viva el abrazo que estrecha, viva la gente que sueña, viva el que ríe, el que corre, viva el que juega y el que se empeña. Viva la gente que ama y vive justicia con toda la fuerza. Hay que crear, lo que viene, hay que amar, lo que viene, hay que luchar, lo que viene, hay que cantar, lo que viene. Viva la gente que crea, toda esa gente que ama, toda la gente que lucha. Gente que lucha, gente que sueña, gente que vuela. Viva la gente que trae 1000 canciones en sus banderas, viva el que trae las manos llenas de vida por la vereda, viva el que trae en sus ojos a veces risa y a veces pena. Viva el abrazo que estrecha, viva la gente que sueña, viva el que ríe, el que corre, viva el que juega y el que se empeña. Viva la gente que ama y pide justicia con toda la fuerza.